Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos podido alabarte, glorificarte. Hemos podido sentir tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser ese Padre amoroso, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros ya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, Señor, te pedimos que circuncides nuestros oídos para poder escuchar la enseñanza que trae hoy tu siervo, Señor. Bendecimos a nuestro hermano Antonio, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su matrimonio, bendecimos su ministerio, Señor. Y que todo lo que trae hoy para tu pueblo, Señor, que sea de ti y no sea de hombre. Por eso pon carbones encendidos en sus labios, para que no seamos confundidos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendecimos a nuestro hermano y todo lo que trae en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. ¿Nos hemos gozado en la presencia de Dios? ¿Habéis sentido descender el Espíritu Santo? Ha hecho un despertar, ¿verdad? Como Dios nos enamora, nos lleva... Qué bonito es sentirse tan cerca del amado, ¿verdad? Tú imagínate el día que estemos nuestros pies de verdad habitando en su presencia por una eternidad, ¿verdad? Vamos a vivir este gozo eternamente. Bueno, estamos con los estudios. ¿Qué estudios estamos? En pos. Estamos en un estudio en pos de otros dioses, porque es verdad que tenemos a veces dioses que se levantan, porque mucho tiempo estuvimos viviendo en Egipto, ¿verdad? Y a veces pues tenemos dioses. ¿Qué son dioses, verdad? Dioses es todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿verdad? A veces pasamos más tiempo, no sé, con una amistad, con la televisión, con partidos de fútbol, ¿verdad? Con una telenovela. Y que no es nada malo que lo vea, pero que no le quite el espacio que le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo es lícito, pero todo no nos conviene, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, y sabemos por la bendita palabra que lo primordial para el ser humano es lo que proviene de arriba. Y si lo secular nos roba lo de arriba, morimos espiritualmente, ¿verdad? Y nuestro declive empieza a notarse en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy vamos a estar en el punto A, que es el pueblo de Dios se corrompe. Un pueblo de Dios que se corrompió. ¿Qué pueblo de Dios se corrompió? Aquel pueblo que salió de Egipto, ¿recordáis? Un pueblo que vio las maravillas del Señor, vio como Dios envió a un enviado, envió a Moisés, vieron las columnas de fuego, vieron el mar abrirse, vieron la nube, como le quitaba del sol en pleno desierto, vio como Dios los proveía, pero en ellos había una rebeldía y se quisieron corromper, ¿verdad? Incluso la tierra prometida estuvieron a punto de alcanzarla en 2 semanas, pero estuvieron dando vuelta, ¿qué? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Y por qué estuvieron 40 años? Por la dureza del corazón de
del hombre. Entonces vemos que lo que te aparta de ir a una tierra prometida que estaba 3 días, quizás son actitudes que están dentro de nosotros. Porque nosotros verdaderamente somos una copa que podemos retener dentro de nosotros el reino de Dios, pero también retenemos el infierno dentro de nosotros. Y estuvimos mucho tiempo en una paternidad. ¿Quién es el padre? El padre de mentira, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, ¿por qué cayó allí 400 años? No estamos hablando de una vida, estamos hablando de varias generaciones viviendo en esclavitud, ¿verdad? Estaban sus mentes, sus corazones, su alma cauterizadas a una obediencia, algo que era terrenal, un gobierno que era el gobierno prácticamente del enemigo, que el enemigo lo que hace es apartarnos de Dios, ¿verdad? Recordáis que el enemigo en Egipto no se preocupó que estuvieran allí los israelitas viviendo. A ellos no les molestaban mientras que estuvieron esclavos. Ellos empezaron a molestarse cuando ellos empezaron a multiplicarse, cuando ellos empezaron a ver una salida y cuando empezaron a ver que hay otro sitio y que Dios nos está llamando. Es ahí cuando empieza el enemigo a actuar para que no levantes cabeza en tu vida. Quiere volverla a atrofiar y que vuelvas a una esclavitud. Entonces, tú dices a ti mismo que es bueno que el enemigo se quiera mover en tu vida, porque estás yendo en el trayecto correcto, que es hacia la salida, hacia ver la gloria de Dios. ¿Conocemos el amor de Dios? Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera no se perdiera, más tuviera que vida eterna, ¿verdad? Entonces necesitamos tener a Jesús en nuestra vida para no perdernos, para que el pueblo de Dios no se corrompa, porque cuando empezamos a quitar a Dios de nuestra vida, empieza la corrupción en nuestra vida. ¿Creemos en eso? El Señor nos puso un corazón de carne, donde había un corazón de ¿qué? De piedra. Entonces, si nosotros quitamos a Dios, ese corazón de carne se vuelve a convertir en un corazón de piedra y empezamos a entrar en zonas que a Dios no le agrada y empezamos a entrar nuevamente en una esclavitud. ¿Cómo adquirimos no entrar en una esclavitud? Pues verdaderamente, como Jesús le dijo en Juan 3:1 a un entendido de la palabra, ¿verdad? Como era Nicodemo, ¿qué le explicaba? Que no era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y a Nicodemo no le entraba eso en la cabeza y pensaba que entrar de nuevo era volver al vientre de su madre y volver a salir. Y el Señor le explicó que si no entiende las cosas naturales, ¿cómo te explicaré las cosas celestiales? Hay que volverse a Dios. Hay que en nuestros pasos, en lo secular, en lo natural, tiene que buscar a Dios. Porque si lo buscamos en lo natural, lo celestial será abierto. Pero si no lo buscamos en lo natural, no tomamos acciones y pasos hacia el Señor, ¿cómo el Señor nos explicará el reino de los cielos? Si no hay acción en nosotros, no hay búsqueda del Señor. El Señor nos dio 2 puertas, ¿verdad? ¿Qué puerta nos dio? Hay una que es grande y espaciosa, que lleva ¿a qué? A la perdición. Y hay una estrecha y angosta que lleva a la salvación. Escoge tú. O sea, se trata de escoger qué hacemos en nuestra vida. ¿Ves cómo Dios nos habla lo natural? Porque según nuestras acciones se va a mover lo celestial en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que aplicar esas palabras que nos explica nuestro Señor, sobre todo para no corrompernos si verdaderamente estamos nacidos. Y si no estamos nacidos de nuevo o nos estamos corrompiendo, hoy es el día de la hora de retomarlo. Dios alarga su mano y es misericordioso. Dios es amor. Dios nos condena. Cuando tú verdaderamente expresas tu error y tu pecado, y Él, juez justo, lo desecha de tu vida, te levanta y te restaura, porque verdaderamente lo que queremos es caminar hacia Jesús, ¿verdad?
Hubo una mujer que estuvo mucho tiempo bebiendo de unas aguas muy diferentes. ¿Recordáis a la samaritana? Esa mujer samaritana, ¿qué bebía? De un pozo, que ¿quién había abierto ese pozo? Nuestro padre Jacob, decía ella. Ella, entrada en una doctrina, ella había escuchado de Dios, de los hechos, de los hijos de Dios, pero no había escuchado del Dios que estaba dentro de aquellos grandes hombres que abrieron aquellos grandes pozos para que en lo natural pudiera beber, y si Jacob pudo encontrar agua en lo natural, pudo encontrar agua celestial para dar. No solamente en lo natural, sino en dar palabras a un pueblo, dar acciones a sus propios hijos, ¿verdad? Cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed, pero cualquiera que bebiera de mí no tendrá sed jamás. Entendemos por la bendita palabra que buscar a Dios es apagar esa sed que un día tuvimos en el desierto. ¿Qué pasó cuando el pueblo salió de Egipto? Seguidamente, cuando salen de Egipto, entran en un desierto y seguidamente que se encuentran unas aguas, las aguas de Mara, y las aguas de Mara que estaban amargas. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor a nosotros? Yo comprendo que cuando Dios actúa en nuestra vida, pues viene una restauración, viene una sanidad, ¿verdad? Viene una alegría al ser humano, porque las cadenas han caído en un lugar delitoso, pero el Señor no solo vino a matar a tus enemigos y a restaurarte, sino a darte una vida y a darte una vida en Él. Por eso cuando te sacas al desierto, quiere el Señor que tengamos una total dependencia a Él. ¿Y qué es lo primero que nos enseña? Para ellos su único sustento y su única supervivencia dentro de un desierto era aquel agua. Y cuando van a beber de un agua, las aguas que le dan, ¿qué son? Amargas, ¿verdad? Tuvo por ahí Moisés y vio aquel gran árbol, ¿verdad? Que echó aquellas aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no solamente Dios va a restaurar tu vida, va a matar a tus enemigos, sino que siguiendo hacia adelante, en lo próximo a conquistar, porque nos llamó a ser conquistadores, y ir es acción, es caminar, e ir hacia una tierra prometida, vamos a tener que seguir dependiendo de Dios en esos desiertos. El desierto representa la vida, la tierra prometida simboliza la salvación. Tenemos que en ese trayecto que estamos caminando tener total dependencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros se ha visto en desiertos, verdad? Y hemos necesitado que Dios endulce esas aguas que estamos bebiendo, que hay momentos que son amargos. ¿Cuántos enemigos se han levantado a lo largo de nuestra vida caminando hacia la tierra prometida? Hay muchas cosas opuestas que nos quieren hacer de tropiezo, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús todo lo puedo, ¿verdad? Cristo Jesús nos fortalece. Cristo Jesús quiere que despertemos aquello que nos dio en un principio. Ellos acabaron en esclavitud por dejar el fuego del altar apagarse en sus vidas. Y eso es lo primero que quiere el Señor mostrarnos, que no apaguemos el fuego que hay dentro de nosotros, porque podemos llegar a ser personas que no tengamos movilidad en Cristo Jesús. El enemigo vuelve a darnos una comodidad, porque ellos estaban cómodos en Egipto, tanto que ellos cuando salieron querían volver al lugar de donde habían salido porque les parecía más seguro. Y nosotros tenemos que salir a sitios nuevos. Dar fruto, no dar fruto. Estar en lo espiritual, paralíticamente, es lo que Dios no quiere. Hay un pasaje en Juan 5, donde hay un paralítico que está en el lago de Betesda, ¿verdad? Donde hay 5 pórticos, donde dice que allí iban todos los desahuciados.
personas que no encuentran una salida a algo y esperan que un ángel baje de vez en cuando y toque unas aguas para que pueda sanar mi vida. Gente que anda en la religiosidad, gente que anda en el milagro de otros, gente que verdaderamente no ha conocido a Dios, un Dios verdadero, que un Dios verdadero tiene una comunión genuina contigo mismo, conmigo mismo. Allí donde nadie te ve, cierra tu habitación y búscame, dice las Escrituras, ¿verdad? Dios no es para unos pocos, Dios no es solamente para un pastor, para un anciano, para un líder, para el grupo de alabanza, sino es Dios de su pueblo. Y como Dios de su pueblo tanto me demanda a mí que yo lo busque, para no beber aguas amargas, tanto como te demanda a ti que tú lo busques, no bebas aguas amargas. Y sobre todo que no se atrofie nuestro sentido y estemos buscando ese angelito que baje de vez en cuando y toque el agua. ¿Cuántas personas van caminando de un lugar a otro y entran en una iglesia y dicen, aquí no he sentido el Espíritu Santo, me voy para allá, me voy a otra iglesia, no he sentido el Espíritu Santo, me voy a otro lado, no siento el Espíritu Santo, y van buscando ese ángel que remueva el agua de su vida, y ese día va a correr a tocar el agua y seguramente otros más ligeros la toquen y sean sanados. Y esa persona siempre va de un lugar a otro buscando un ángel y no buscando al Dios verdadero, que es el que tenemos que buscar, que es el que nos va a quitar la sed. Dice que ese hombre, cuando Jesús lo vio, llevaba 38 años en el mismo lugar, en la misma posición, y se acercó a él. ¿Y qué le preguntó? Llevas mucho tiempo aquí. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Es que este ángel viene de tarde en tarde, ¿verdad? Y siempre que quiero tocar el agua, pues siempre uno llega primero que yo y la toca. Hay frustraciones dentro del pueblo de Dios, porque siempre ven el milagro y la restauración en otras vidas, pero no las pueden ver en su propia vida. Porque pregúntate que aquel hermano que sanó verdaderamente ha sentido a Dios en su vida y ha verdaderamente aprendido a tocar a Jesús, en vez de a tocar un ángel que viene de tarde en tarde. Hoy el Espíritu Santo puede estar hablando a su pueblo y alguien hoy pueda tocarlo, hoy aquí, y pueda ser sanado, y otros lleguen tarde y no sean sanados. Pero verdaderamente no me puedes dejar entender un mensaje de solamente ver un ángel, sino ver a Cristo Jesús hoy aquí contigo. Y poder ser sanados no unos solos y unos pocos, sino ser sanados todos si verdaderamente has conocido a un Dios verdadero que no hace excepciones de personas. Vamos a correr a Jesús. El Señor siempre ha querido que tú veas primeramente en tu vida milagros. Yo recuerdo incluso a los apóstoles, ¿recordáis cuando sucedió la pesca milagrosa? ¿Qué sucede en la pesca milagrosa? Ellos caminaron con Jesús, pero sin embargo Jesús llega y va a Pedro y le dice, vuelve en boca mar adentro, vuelve a echar tus redes a la derecha y vuelve a pescar. Y ahí siempre había un reproche en él, en lo natural. Vengo de ahí y nada he pescado. Y Dios le dijo, pero fuiste allí sin mí y ahora te estoy diciendo que vayas conmigo. Y hagas lo mismo para que entiendas que tú puedes proceder un camino donde vas un camino sin mí y vas a caminar el mismo camino pero conmigo y la suma va a ser totalmente diferente. Vuelve hacia adentro y volvió. Y cuando echó las redes y aquella red no se podía subir, dice que él quedó impactado por ver el milagro y entendió quién era el que estaba allí. ¿Qué nos enseña eso? Que había caminado con Jesús y no entendió quién estaba allí verdaderamente. Se estaba corrompiendo, estaba volviendo a sus cosas naturales. Y Dios le quiso enseñar que fuera de mí nada puedes hacer, pero conmigo todo lo puedes hacer en Cristo Jesús.
caminemos mar adentro y pesquemos una buena pesca de multiplicación, porque la multiplicación en tu propia vida no solamente creyó Pedro, sino que dice que al ver los demás la multiplicación creyeron. Tu transformación, tu cambio, tu bienestar en Cristo Jesús va a convertir a otras personas por tu mismo testimonio. ¿Qué ha pasado en esta persona que ha cambiado? Dios quiere que presentemos a un Señor que es galardonador de aquellos que le buscan. Si tú lo buscas al Señor, tienes que ser galardonado. Tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que ser transformada. Algo poderoso de multiplicación ha tenido que hacer Dios en tu vida y otros lo van a ver y por ese testimonio van a creer. Pero no todos los que sanan se dan la vuelta muchas veces al Señor, ¿verdad? Hay gente que viene por su milagro y no viene a conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Pero sabemos por las Escrituras que Dios no puede ser burlado, porque un discípulo de Jesús le hablaba a Jesús y le decía: ¿por qué no hablas? ¿Por qué le hablas a ellos en parábolas? Para que viendo no vean y escuchando no entiendan, porque ellos venían a saciarse de pan, una cosa natural, buscar su milagro, buscar sus respuestas a sus preguntas, pero no querían entrar en un camino nuevo, entrar en un nacimiento nuevo, restaurar su vida, cambiarla y entregarla a los pies de Jesús. A ustedes que decidisteis ser mis discípulos, a ustedes que abandonasteis todo por seguirme, a ustedes dados a conocer el reino de los cielos. Cuando vamos caminando hacia Jesús, si verdaderamente somos discípulos, Él nos va a enseñar a tener su mente. Él nos va a enseñar cuáles son sus planes aquí en la tierra. Y sobre todo nos va a enseñar que sin Él nada podemos hacer. 10 leprosos se acercaron a Jesús. 10. Dice la Escritura que para ser llamados hijos de Dios tenemos que hacer como Dios hace, ¿verdad? Hacer llover para el justo y para el injusto, ¿verdad? El Señor quizás de aquellos 10 sabía que todos no le iban a seguir, pero su naturaleza era sanar y restaurar, pero su pena es que no, de los 10 solo uno se pudo dar la vuelta a hacer lo correcto. Y este mismo pasaje pone él también un ejemplo con las personas como en el samaritano, que muchos van de sacerdotes, muchos iban de levitas, pero no estaban caminando y procesando la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿quién hizo lo correcto? Dice, lo hizo el samaritano. Señor, una persona que pertenecía a otro pueblo con una doctrina diferente, pero sin embargo estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y Dios le dijo, ¿quién hizo lo correcto? Y nosotros tenemos que analizar nuestras vidas si verdaderamente estamos haciendo lo correcto, para no corrompernos como pueblo de Dios. Ya buscamos solo el milagrito, ya buscamos solo el ángel que toque nuestras vidas y pueda restaurarnos y cambiarnos. La palabra que hoy me renueva sin ver a un Dios verdadero, que no solamente hoy te va a hablar aquí, sino cuando salga de aquí tiene que estar contigo. Y tú tienes que cruzar este desierto, este mundo de pruebas, de aflicción, corriendo la buena carrera de la fe. En el punto A dice, el pueblo se corrompe. Corromper también significa estropear. Y lo que hizo el pueblo de Israel al irse detrás de otros dioses fue estropear su relación con Dios
al punto que Dios quiso destruirlo. Lo vamos a ver en Éxodo 32:10. Le dice Dios a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti. Yo haré una gran nación. Vemos el mismo pasaje que hizo con Jesús. Jesús dijo: a ellos no he dado a conocer el reino de los cielos, pero a ustedes sí. Y a Moisés le dijo: déjame que lo destruya, porque de ti haré una nación grande, pero ellos no merecen lo que les voy a dar, no lo están entendiendo. Han venido nada más que por su solución y es una solución pasajera, porque sin mí van a volver a caer en manos de los enemigos. Sin mí van a morir en el desierto, no van a poder sobrevivir. Ahí es donde entró el juego de la función sacerdotal de Moisés. Intercedió por el pueblo. ¿Cuántas veces los sacerdotes interceden por las vidas? ¿Verdad? ¿Recordáis el pasaje donde entra el dueño de un campo y dice que es un árbol que llevaba mucho tiempo allí, que no estaba dando fruto, y le reclama al que lo cuida: oye, arranca de aquí este árbol que está ocupando un espacio y no está dando fruto, se está comiendo mis nutrientes, se está comiendo mis regadíos, mis aguas, y no da fruto, sácalo de aquí. Y el agricultor le pide, que es la figura de Moisés, es la figura de los siervos, una intercesión por la persona: déjalo un año más y déjame que lo trate, a ver si podemos hacer que dé fruto. Y si no, arránquelo, mi Señor, pero déjeme que lo intente. Y Moisés pidió eso al Señor: déjame que lo intente con ellos, no los mate. Pueden cambiar, ¿verdad? Corromper también significa pudrir. Y cuando algo se pudre, tiene que mal olor. Entonces podemos ver que el pecado, renunciado a través de la administración, todo aquello que nos quiera apartar del amor de Dios. La administración, la ayuda que Moisés quiso hacer en aquel pueblo, no solamente de tener una relación con Dios, sino enseñarlo en lo natural, que vuestras acciones están provocando la ira de Dios. Es una buena manera de despertar a un pueblo y decirle que no solamente vale hablar de Dios, sino que nuestro proceder, nuestro caminar está levantando la ira de Dios. Tenemos que matar, como dice aquí, todo lo que nos pueda apartar del amor de Dios. Lo vamos a ver en Romanos 8. Del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
es en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, la palabra se aplica en nosotros. Pero si cometemos injusticia, no podemos recibir las bendiciones de Dios. Pregunta, si el pueblo se hubiera quedado en Egipto, ¿hubiera visto la gloria de Dios? No, por no estar en sus caminos, por no estar en la dirección marcada. Y si la bendita palabra nos marca la dirección de seguir a Jesús y los beneficios que obtenemos en Cristo Jesús, sigamos a Cristo Jesús, porque fuera de Cristo Jesús nada podemos obtener. La búsqueda de más y más de Cristo Jesús va a provocar en nosotros que la palabra es como cuando remueves un árbol, ¿verdad? ¿Qué cae? Los frutos. Cuando movemos a Cristo Jesús, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura, porque de solo los valientes es arrebatar el reino de los cielos. ¿Eres valiente o nos hemos corrompido? Nos sentamos ya a ver 4 horas la televisión, pero 5 minutos para leer la Biblia. Y encima pesadamente. Ahí vemos que verdaderamente dentro de nosotros no tomamos a Dios como primero, sino como segundo, como tercero o como quinto lugar. Y encima nos justificamos que Dios comprende y Dios sabe. ¿Has escuchado tú a personas decir eso? Dios sabe. Dios sabe, no, tienes que saberlo tú. ¿Cuál es tu proceder en lo natural? Porque se va a mover mucho en lo celestial. El pueblo de Dios se corrompe. Dios es un Dios de justicia que declara al hombre inocente a través del poder del Evangelio. Pero esta justicia es para todo el que cree, dice las Escrituras. Lo vamos a ver en Romanos 1, del 16 al 17. Y dice así, el poder del Evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin creer no hay salvación. Al judío primeramente y al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Sin fe no hay revelación. Y se revela para fe, para obtener más fe. Si estás corrompido, si estás quitando el lugar de Dios por otras cosas, quizá no haya fe en ti lo suficiente, pero la Escritura nos da la salida para eso, porque el que esté falto de fe, dice la Escritura, que la pida. Pidamos fe en esta hora. Y como está escrito, mas el justo por la fe y para fe vivirá. Si no vivimos por fe y para fe, estamos muertos. Vemos que en todo tenemos en Cristo Jesús, por su amor, su conocimiento, su revelación, pero es por la fe. Y las consecuencias de despreciar a Dios en nuestra vida crean unos síntomas en el cristiano que es falto de fe. Y significa eso que no es como procesaste al principio empezar en Cristo Jesús. Cuando llegamos a los pies de Cristo procesamos querer ganar naciones, y cuando llevamos unos años en Cristo Jesús, empieza la palabra, como dice en aquel pasaje que dice, tomaron a Dios por tardanza, ¿verdad? Se volvieron atrás, empezaron a golpearse a sus consiervos, golpearse a unos a otros, poniendo cargas. Ya no predica del amor de Dios, de lo que te gusta ir a la iglesia, de lo que te gusta ir a los estudios, lo que te gusta ir al grupo de evangelismo. Ya no declaras eso, sino estás declarando con tus hechos todo lo contrario. Otra vez la iglesia. No me quiero encontrar al hermanito, a la hermanita, porque me dice la verdad. Ya no te veo como te veía antes. Y yo no quiero escuchar muchas veces la verdad.
¿Qué ha pasado en tu vida? Y a veces no venimos a la verdad, no venimos a la vida, a la iglesia, porque nos duele la verdad, pero la verdad no es para causar un dolor, sino para causar un despertar en nosotros, para saltar a vida eterna, como aquel hijo pródigo que se dio cuenta que fuera de casa del padre estaba muerto, pero en casa de mi padre todo lo tenía. Y el padre, cuando lo vio llegar, corrió hacia él y lo abrazó. El Padre, y ese representa al Padre de los cielos, está loco porque despertemos en nosotros. Haber pasado de muerte a vida, haber entendido lo que es la Escritura. No pidamos la herencia al Señor. Muchos piden las cosas al Señor. O cuando Dios la ha limpiado, la ha restaurado, el mundo de ahí afuera lo que quiere hacer es coger y cambiar su vida, ensuciar aquello que el Señor ha limpiado. Igual que hicieron con el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿en qué más gastó su dinero? En el mundo. Y después que estuvo comiendo algarroba, un alimento que se estaba dando para los animales, cambió la gloria de Dios por embarrar sus pies en porquería, porque estaba allí con aquellos cerdos, ¿verdad? Y nosotros no quiere Dios que volvamos al fango donde un día nos sacó, sino que empecemos a aprender a limpiarnos, y no solamente a limpiarnos, sino a mantener la limpieza en nosotros. ¿Sabéis que antiguamente cuando algo limpio tocaba algo inmundo, se sacaba fuera del poblado hasta que fuera limpio? Nosotros tenemos que aprender eso. Que el pecado, aunque no es como en el tiempo de la ley, va a manchar nuestra vida espiritual y va a causar peso si verdaderamente nos despertamos, nos retomamos, nos volvemos a Cristo Jesús. Antes que el pecado, como barco que va caminando hacia la muerte, cree un ancla y te ancle. ¿Sabes qué es el ancla, no? El ancla para en medio del mar, te para y te ancle en el mundo. Que te ancle con amistades que no vienen a bien, que te ancle como el hijo pródigo en malgastar, que te ancle en vicios, que te ancle, y cuando el ancla, ¿verdad? ¿Quién te librará de ahí? Solo puede librar Dios. Dios puede levantar ese ancla y atraer ese barco hacia Él. Pero ¿qué sería si Dios hace la obra y después el deseo del hombre es volverse, como vemos en la palabra, que se vuelven a los caminos del mal? No pensemos que las aguas del Señor, como estuvimos estudiando hace una semana, que inunda y mata a los egipcios, no solamente para los enemigos, los puestos Dios, sino también hay aguas que matan a aquellos que no escuchan, que las aguas vienen como pasó en Noé, que sus mentes se depravaron y se entregaron a lascivia y se entregaron al mundo y a cosas que a Dios no le agradan. Ahí vino también agua de justicia. Y había un pregonero que estaba gritando que las aguas venían, que era hora de construir un barco. Y Moisés Noé no se salvó solamente por predicar, se salvó por construir. A Noé no le importó si las demás personas se convertían o no se convertían, él hacía su función y solo se salvó él y su casa. Y por Noé hubo juicio y hubo juicio al mundo. Aquí no se trata de que haya muchos o pocos dentro de una iglesia. Porque si tú buscas la multitud, estás buscando esos ángeles. Tú buscas construir, estés donde estés,
para salvarte tú y tu casa. Las consecuencias, los síntomas que hemos estado hablando de la hora de apartarnos de Dios, se ven en el creyente en lo natural. Muchas personas han hecho promesas delante del Señor cuando se convirtieron. Y hoy, yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y dice la Escritura que tu boca te condenará o tu boca te salvará, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos prometido cosas al Señor que seríamos, que haríamos? Y estamos caminando hacia atrás porque tomamos a Dios por tardanza. Y el Señor te está enseñando que Él no tarda, sino que está construyendo el arca en ti para salvarte. 120 años esperó Noé para que llegaran las aguas y Noé no desistió. Aunque todo lo demás era opuesto, porque él creyó a las palabras de nuestro Señor. Cuando tú ya estás escuchando otras voces, te va a pasar como en el huerto del Edén. Estás poniendo el oído a la serpiente y la serpiente te ayuda a morder todo lo contrario y todo lo opuesto a Dios. Pero Dios te enseña que esos frutos traen muerte, traen separación de Dios, y Dios no quiere que salgas de este bendito lugar, que no salgas nunca de su presencia y que no pongas oído a algo que te pueda ensuciar. Hacemos muchas personas españoles que conocen a Cristo y le hacen 20.000 promesas al Señor cuando se convierten, y hoy tú los ves y ya no están dentro de la iglesia. Personas que vienen, dame un trabajo, Señor, dame una mujer, dame un marido. Y cuando Dios se lo da, es como aquellos leprosos. Ya no están los 9. ¿Dónde están aquellos 9? Pero qué bonito que cuando el Señor te diga a ti, ¿dónde están aquellos que viste? Antonio, cuando te convertiste, pues no están, Señor, pero yo sí estoy. Como aquel leproso. ¿Dónde están? Los 9 no están, pero yo sí estoy aquí, sanado, en tu casa, buscándote, manteniendo una relación contigo. ¿Cuántas veces hemos pedido algo al Señor y lo hemos abandonado como aquellos 9? Vienen personas de otras naciones, de otros países. Señor, ayúdame a cruzar el charco. Señor, ayúdame en aquella nación. Prospérame en aquella nación. Y llegan y se arrodillan y lloran. Y cuando Dios empieza a construir su arca y empieza a ver las maravillas que el arca, que Dios lo está cuidando, que lo está llevando para salvación, hay personas que a medio arca saltan del arca y se entregan a pasiones del mundo, olvidando las promesas que le hicieron a Dios, constituyéndose nuevamente leproso. Leproso es sanado momentáneamente, porque la Escritura nos enseña, dice, ¿quién pecó, Señor? ¿Su padre o su madre? ¿Verdad? No pecó ni su padre ni su madre, sino que este milagro, en concreto, es para glorificar el nombre del Señor. Pero sí es verdad que el pecado generacional, incluso el de nosotros, conlleva una enfermedad, la cual debemos de evitar. Y la mayor enfermedad que hay en el creyente es salirse del camino del Señor, que son síntomas. En el creyente estamos aprendiendo que las Escrituras tienen tantos beneficios, tantas bendiciones para el creyente, que lamentablemente ninguno de estos beneficios funciona si despreciaste o olvidaste al Señor. Hay personas que viven en un desierto sin Jesús,
porque no aprendieron que del desierto se sale con Jesús, sino que mueren en los desiertos habiendo conocido el rescate de Dios, habiendo conocido la muerte de nuestro Señor Jesús, habiendo conocido la salvación, habiendo conocido el salir de Egipto, pero murieron en el desierto por la dureza de su corazón, por no querer buscar lo nuevo, por siempre quejarse, por siempre protestar, por no recibir a los enviados del Señor. Siempre hay un pero y un cómo en el creyente. Y mueren sin llegar a vivir los frutos gordos, sin llegar a vivir una tierra prometida, sin llegar a Canaán. En Canaán no se quedaron solamente, en Canaán significa conquistador, ser un hombre de conquista de la tierra. El Señor no te llamó a conformarte en la tierra nueva que has llegado, sino que te apropies de ella, que los frutos que hay allí no eran para los que estaban allí, te los doy a ti, ¿verdad? No mandaron unos espías para allá, uno de cada tribu, y casi todos volvieron temerosos, que allí había hombres muy grandes, ¿verdad? Pero solo unos poquitos llegaron dando testimonio de mira los frutos que Dios nos ha traído, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando llegaron con esos racimos de uvas gigantescos, ¿verdad? Y que no hay nadie grande si Dios no la da. Porque el Señor no te dice prueba en conquistar, Dios ya te ha dado la victoria, nada más que tienes que caminarlo y hacerlo y derrotar a los enemigos y conquistar esa tierra que te ha dado a ti, que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decirte esto con esto, hermano? Que Dios en nosotros no quiere un pedacito de nosotros, no quiere una parte de nosotros, que la mayoría de las congregaciones se están acostumbrando a entregar un poquito al Señor, sino quiere Jesús todo y quiere todo de ti. En Mateo 22, 37, 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con tu corazón, con tu alma y con tu mente. ¿Dónde tengo mi corazón? ¿Dónde tengo mi alma? ¿Y dónde tengo mi mente? Hay gente que está aquí, pero a lo mejor tiene la mente en el puchero que se ha dejado encendido. Me dejó el horno encendido, mañana tengo que trabajar, y está aquí sentado, pero no está aquí. Está fuera de aquí. Porque no ha recibido desde que entró al Señor en su vida y le ha dicho: Señor, hoy voy a recibir la palabra que tú traes para mi vida. Dejaron de deleitarse en el Señor. ¿Qué traes hoy para mí? ¿Qué quieres enseñarme? Sino ya empezaron a mirar al hombre, ya empezaron a mirar hacia los lados. Y maldito el hombre que pone la mirada aquí en otro hombre. A Noé es una gran lección para entender. Él no puso la mirada en los hombres. Como el refraense donde va Vicente lleva a la gente, ¿no? Me va Vicente, va la gente. Como todo el mundo hace esto, yo también lo voy a hacer. Él no le importó. Él sabía que las consecuencias que iban a adquirir ellos no eran las consecuencias que iba a adquirir él por el creer. Y nosotros tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que dejar que Dios en nuestras vidas. No hay nada fuera de Dios. Y lo más importante es tener a Dios. En Romanos 1, del 18 al 20, dice la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que detienen con injusticia la verdad.
Hay personas que detienen con injusticia, la verdad, que es injusticia, que sabes que es bueno para tu vida, pero te entra por aquí y te sale por aquí porque no quieres almacenarlo en tu vida, almacenarlo porque el almacenamiento crea un esfuerzo y crea un cambio. Y ya decidiste en tu corazón y en tu alma y en tu mente no cambiar. Es como si le dijeras al Señor, yo ya hasta aquí llego. Que tus promesas y tus cosas que sean para los recién convertidos. Y de eso la Escritura no dice eso. Porque esto no es como se empieza, es como se termina. Y nosotros tenemos que caminar con un esfuerzo hacia adelante. Porque lo que Dios se conoce, porque de lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tenemos excusa. Todo lo que le ha mostrado el Señor te ha hecho heredero y coheredero del reino de los cielos cuando tú creíste. Y al ser heredero y coheredero del reino de los cielos has participado de la heredad como el hijo pródigo. Pero no la has querido festejar en la presencia del Padre, sino que has cogido lo que a ti te ha interesado y te has salido para malgastarlo en el mundo. Porque incluso lo que él estaba malgastando en el mundo no le pertenecía, porque era heredado. Y muchas veces hemos llegado a un estado en el Señor, en nuestra vida, en nuestra economía, en muchas cosas de nuestra vida, pero nos salimos del Señor y es como aquel hombre que dice la Escritura que llenaba sus graneros y decía que estaba bien y la palabra nos enseña, dice, ay, si hoy viniera a pedir tu alma, ¿de qué te valen esos graneros? Si cuando yo venga, que vendré como ladrón en la noche, ¿dónde te cogeré? ¿Te cogeré en la casa del Padre o te cogeré como el hijo pródigo perdido fuera de la casa del Padre? Y será demasiado tarde. Y vemos en la Escritura que es verdad, que hay un momento en el cristiano de arrepentimiento, pero ya es tarde. ¿Se acordáis de Lázaro? ¿Se acordáis de aquel hombre rico y él estaba a la puerta, verdad? Y los dos en una noche murieron. ¿Dónde estaba el hombre rico? En un lugar de tormento, ¿verdad? ¿Dónde estaba aquel hombre que era mendigo? En el seno de Abraham. ¿Qué hicieron para testimonio de los que creemos? Acercarse a aquel hombre, y aquel hombre imploró que dejara a Lázaro que moje su dedo y me dé de beber. Pero no entendieron que ya era demasiado tarde. Permite que vayan y prediquen a mi familia. Demasiado tarde. Tenías que haber predicado tú. Tú eres la punta de lanza en tu casa y en tu hogar. Y la salvación la trae Jesús, pero entra por medio de ti. Como el caballo de Troya. ¿Esto es el caballo de Troya? ¿De qué estaba lleno? De soldados, ¿verdad? ¿Tú de qué estás lleno? De la presencia de Dios, ante los enemigos que antes dominaban tu vida. Y ahora tú llegas con el poder de Cristo Jesús y haces doblegar todo aquello en tu casa, en tu hogar, en tus hijos, para la gloria del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que sembramos. En Gálatas 6, 7 y 9 dice lo que, y esta historia habla sobre lo que siembra. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrara, esto quiere también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos. Cuando hay
Cuando Dios nos muestra esto, no nos cansemos porque hay gente que se cansa. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no doblegamos hacia el mal. Segar es recoger. Tus acciones van a dar un fruto de lo cual Dios ya nos está avisando. Dios nos avisa en nuestra siembra, en nuestro proceder, en nuestro caminar. Nos avisa porque va a llegar el fruto y Dios apena que cojamos frutos malos. Hay gente que su siembra es mala y cuando recogen lo malo, encima quieren culpar a Dios. ¿Por qué Dios me trae esto a mi vida? ¿Por qué me sucede esto? Y cuando tú analizas su vida, porque Dios no tiene sombra de variación ni miente, cuando tú ves su vida no va conforme a Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Estás alejado de Dios. Estás andando en la carne y recogerás de la corrupción de la carne y Dios no está ahí. Aunque tú pienses que está. La palabra es para aquellos que la creen. La palabra es para aquellos que se hacen discípulos. La palabra es para los que siguen a Jesús. Y hay gente que dejó mucho tiempo de seguir a Jesús. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Ofu, que viene la iglesia, que tengo que ir a congregarme, Ofu, el grupo de evangelismo, Ofu, ahora viene un retiro, Ofu. Hoy le toca al hermano Antonio predicar, a mí me gusta más el otro que veo en YouTube, ¿verdad? Despreciamos a los enviados, porque Jesús, ¿qué es lo primero que hizo a su pueblo? ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a sus polleros? Y no quisisteis, y a todos los que envié, matate y apedreate. Y sabemos por la Escritura que no es homicida el que mata con un cuchillo, sino que si ya le dices a tu hermano fausto, lo insultas, no lo recibes, ya eres homicida en tu corazón. Jesús nos enseñó el proceder que hay dentro de nosotros, es lo que determina quién verdaderamente somos conocidos allí en lo alto. Y hay gente que se volvieron homicidas dentro de la casa del Señor. Esto recibo, esto no. Como que está comiendo un plato de comida, ¿verdad? Y echa la verdura y dice, la verdura no me gusta, no me la como. Esto sí me gusta, sí me lo como, ¿verdad? Y en Cristo Jesús tenemos que comernos todo el plato entero. Porque todo va a traer beneficio para nuestra vida. Todo trae revelación y despertar para que no muramos. Todos son avisos de un Padre que nos ama con locura, para que no caigamos. Las revelaciones hay que leerlas de esta manera, como dice en Apocalipsis 1, 3, 5. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye estas palabras de profecía y las guardan, las cosas que en ellas están escritas, porque sin guardar no se aplican, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa el que enseña y que recibe y recibirá las bendiciones de Dios. Por tanto, es la persona que alcanza el mayor bienestar espiritual como recompensa a su sacrificio, sufrimiento, honestidad, humildad, incluso a su paciencia en la palabra del Señor en construir. Pero el pueblo de Dios empezó a corromperse. Ya no hay sacrificio, sacrificio es proceder.
en tu caminar. Ya vengo si puedo. Ya dejó de sufrir por causa del Evangelio. A Pablo se le dijo, tengo que enseñarle cuánto ha de padecer por causa de mí. Y queremos que no me molesten, que no me digan, que no me llamen, no quiero responsabilidades. Tú no conoces el sufrimiento y por causa y por lo cual has sido escogido para la gloria del Señor, y lo que tienes que aprender a padecer por Cristo Jesús, ya no por tu propia vida que la entregaste, sino por la salvación de otros que van a conocer a Jesús por medio de ti. Perdiste la honestidad, que a veces contamos unas cosas y nos mentimos a nosotros mismos. ¿Estás bien? ¿Estás doblado, verdad? Y te dice, estoy muy bien. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, ¿verdad? Y empiezas a contarte 20.000 cosas. ¿Por qué no hiciste esto? No, es que ayer no pude. Pero si ayer te vieron hacer esto, no pudiste para Cristo Jesús nada más, para lo demás tuviste todo tiempo. ¿Qué quiere hacer el enemigo con nosotros? Que tú estás viendo una telenovela 5 horas, pero no puedes leer 5 minutos la palabra. Tú puedes comerte 99 minutos viendo un partido de fútbol, pero no puedes estar 1 hora dentro de una prédica porque te agobia. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos está separando de Dios? Y hay los tibios, dice la Escritura, que ni son fríos ni son calientes. Son aquellos que son vomitados, reciben palos del enemigo y reciben palos de Dios. Por estar en el medio, porque dice la Escritura, más vale que sea frío o caliente. Pero los tibios, ni te quiere el otro, porque a veces vas para Dios, ni Dios te quiere porque a veces te vas para el enemigo y empieza que ya como han visto los expertos cuando analizan un animal, que lo tienen que coger con una lupa. Este animal hace algo diferente que no hacen los demás, ¿verdad? Solo viendo un programa de hormigas, había un experto que les preocupaba una y los otros se asombraban. ¿Por qué te preocupas en una? Y se pone, porque no hace ni se mueve como las demás. Tiene que estar enferma, y la observaba con una lupa. Y hay alguien que estaba escribiendo sobre esa hormiga y tomando una determinación y determinó que estaba enferma. Y cuando Dios nos determina con la lupa de las Escrituras, determina que estamos enfermos, no hacemos lo que hace su pueblo, no hacemos lo que son hijos verdaderamente de hijos de Dios. No nos movemos como se movieron sus discípulos. Cambiamos la gloria de Dios por obedecer al mundo. La palabra, en Números 22, 20, 35, vemos un profeta. Conocéis al profeta Balaam, ¿verdad? Y conocemos que él le ofrecen dar una profecía en contra de Israel, ¿verdad? Y era pagada. Y nosotros a veces, por nuestro proceder, somos como aquellos profetas. Bueno, dice que hagamos lo mayor que es profetizar, ¿verdad? Y en vez de profetizar para bien a otras vidas y un plan de salvación, lo que estamos haciendo es cambiar las profecías por dinero, porque el enemigo compra y ya tu vida le dice a los hermanos en el oído,
Dios no hace falta que Dios empezaste caminando para Jesús y ya le dice a los hermanos que no hace falta tanto congregarse. Que Dios está en todos lados y empieza a hacerte tu evangelio cómodo y a tu manera, porque tu mente se está volviendo al Egipto, a la comunidad, en el lugar de donde te sacó. Y aquí vemos una suma que va a traer un resultado muy malo. Porque tú eres como el hijo pródigo, te vuelves al mundo, pero gastando los bienes que te dio tu dueño. Y esos bienes allí no se multiplican, sino que se restan. Y tu vida va a ser peor que la que tenías antes. Este hombre cambió una profecía por dinero. Iba montado en un caballo, en un burro. Y ese burro, cuando Dios mandó un ángel exterminador, ¿verdad?, que matara a Balaam. Y hay burros, hay circunstancias, hay problemas en nuestra vida que nos van a salvar si verdaderamente Dios nos habla. El burro, el ángel se puso en medio y el ángel cuando veía al burro, el burro cuando veía al ángel se torcía hacia un lado, el ángel para acá, el burro para allá, el ángel para acá, el burro para allá, porque el burro no quería morir ni verse en contra de Dios. Sin embargo, Balaam se cansó y golpeaba al burro. ¿Por qué no andamos hacia adelante? ¿Por qué no me obedece? ¿Verdad? ¿Cuántas veces golpeamos nuestros problemas, a nuestras circunstancias, porque no avanzamos, porque no crecemos? Y tú no te das cuenta que ya hace tiempo que no vas conforme a Dios, si no estás yendo en contra de Dios, porque el fruto del enemigo no es unir, el fruto del enemigo es desarraigar, romper, ya no edificas a la iglesia de Cristo, sino murmuras, criticas, y lo que haces es romper el cuerpo de Cristo más que edificar y unir. Y los hijos de Dios unen, no destruyen. Sin darnos cuenta que esa misma circunstancia tiene más sabiduría que tú y te está hablando. Muchas veces Dios nos hace caer en sitios y en lugares porque nuestro proceder iba a un camino y un camino de muerte. No quiere salvar nuestra vida. La palabra de hoy nos contradice y nos para en nuestro camino. Si en algún momento estamos haciendo estas cosas, porque si seguimos hacia adelante, está el ángel terminador que va a terminar con nuestra vida. Y Dios no quiere que muramos. Espero que el problema y en tus circunstancias y en tu vida te hable. Te hable. Si estás adquiriendo algo malo y piensas que estás en Dios, no estás en Dios. Estás fuera de Dios. Y espero que esas circunstancias te hablen. Mi hermano el otro día me llama, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y yo le decía, a ver si te pasa peor. Y se quedaba chocando y decía, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y le digo, para que te vuelvas, porque por ese camino no puedes ir. A ver si despiertas. Ya te lo he dicho yo, te lo ha dicho mamá, te lo ha dicho papá. Te entra por aquí, te sale por aquí, desprecia todo lo que te envía Dios, ¿verdad? Como aquel hombre, me ahogo, y Dios le envía un barco, y Dios le envía una moto acuática, y ninguna se monta, y cuando se muere, le reclama a Dios, ¿por qué no me salvaste? Sí te salvé, te envié al hermano, te envié a la hermana, te hablé a través de una prédica, te hablé a través de un hermano, no quisiste cambiar. Quisiste que bajara yo a decírtelo directamente y yo no puedo intervenir en el libre albedrío porque yo soy Señor y no miento. Yo os regalé el libre albedrío y os di a escoger y tú escogiste mal. Y tú vas a recibir de lo que escoges, tú vas a comer de lo de tu fruto.
No esperes recoger de mi viña, de mis heredades, cuando ni me escuchaste, me decías que eras Dios, pero no hacías lo que yo te decía. Me decías que eras discípulo, me llamabas maestro, pero no obedecías nada de lo que yo te decía. El pueblo de Dios se corrompe. Y cuando se corrompe, huele mal. Pero tenemos salvación por medio de Cristo Jesús. Hoy es el día y la hora donde podemos retomar nuestros caminos y decirle al Señor, hoy he entendido, Padre, hoy puedo cambiar. Mis pies se resbalaron, pero aún no he caído, Padre, porque tu amor me ha vuelto a llamar y a despertar para volverme a ti. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarle a Cristo Jesús para que nos ayude a no corrompernos, que nos ayude a poder volvernos al primer amor. En el libro de Revelaciones, como nos hablaba el pastor, de no tenerle miedo a las revelaciones. Las revelaciones es el futuro, y vemos en el futuro que hay gente que se olvidaron de su primer amor, se enfriaron, y Dios no quiere que nos enfriemos, nos corrompamos. Amén. Te damos la gloria y la honra, Padre. Decimos tu bendito nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu mensaje, Señor mío. Restaura, Padre, nuestra vida, endereza nuestros pies, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente a tus benditos caminos, Padre. Si alguna vez hemos errado, perdónanos, Señor mío. Queremos andar en ti. Enséñanos, Padre, y despiértanos en el poder de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.